Hay algo que haces todos los días sin darte cuenta, desde que abres los ojos hasta que te duermes. Algo tan constante, tan automático y tan silencioso que parece no tener importancia, pero en realidad está moldeando tu estado emocional, tu energía, tus decisiones y la forma en la que experimentas la vida. Ese algo es la forma en la que te hablas a ti mismo. Tu diálogo interno. La conversación constante que ocurre dentro de tu mente, incluso cuando no eres consciente de ella. Y aunque muchas personas creen que su vida está determinada por factores externos, la verdad es que gran parte de lo que vives está influenciado por cómo te estás hablando internamente cada día. Si tu mente te repite mensajes de duda, miedo o insuficiencia, tu energía cambia. Si tu mente te repite mensajes de confianza, calma y posibilidad, tu energía también cambia. No es magia. Es psicología, atención y repetición emocional. Pero lo más importante es esto: la forma en la que te hablas no solo describe tu realidad, la construye desde dentro. Y aquí es donde entra el poder de un experimento simple pero profundamente transformador. Hablarte de forma consciente durante 3 días seguidos. No se trata de fingir algo que no sientes. Se trata de cambiar el tipo de conversación interna que estás alimentando constantemente. Porque la mayoría de las personas no se habla como alguien que se apoya a sí mismo. Se habla como si fuera su propio crítico. Se habla con dureza, con exigencia, con presión, con miedo, y con una voz interna que muchas veces no permitiría que otra persona le hablara así. Pero como ocurre dentro de la mente, lo normalizamos. Y lo repetimos tanto que empieza a parecer verdad. No soy suficiente. No puedo con esto. Siempre me sale mal. No soy tan capaz como otros. Tengo mala suerte. Estos pensamientos no aparecen una sola vez. Se repiten miles de veces en diferentes formas a lo largo del día. Y esa repetición no es inocente. Porque la mente no distingue entre lo que es verdadero y lo que es repetido con intensidad emocional. Lo que se repite se convierte en creencia. Y lo que se convierte en creencia se convierte en identidad. Por eso muchas personas no solo piensan cosas negativas, sienten que son esas cosas. Y desde ahí toman decisiones. Desde ahí se relacionan con los demás. Desde ahí interpretan su vida. Pero todo eso comienza con una conversación interna. Ahora imagina por un momento lo que pasaría si durante 3 días cambiaras completamente ese diálogo interno. No de forma forzada, sino intencional. No intentando ignorar la realidad, sino cambiando el tono con el que te hablas mientras la vives. Imagina empezar el día sin atacarte mentalmente. Sin exigirte desde el primer segundo. Sin anticipar todo lo que puede salir mal. Imagina que en lugar de eso, tu mente comienza a acompañarte. A apoyarte. A recordarte que puedes avanzar paso a paso. Que no necesitas resolverlo todo hoy. Que puedes mejorar sin presión. Que puedes aprender sin castigarte. Ese cambio, aunque parezca pequeño, empieza a modificar tu estado interno. Porque la mente responde a la repetición. Y el cuerpo responde al estado mental. Cuando cambias la forma en la que te hablas, cambias la forma en la que te sientes. Y cuando cambias la forma en la que te sientes, cambias la forma en la que actúas. Y cuando cambias la forma en la que actúas, empiezas a cambiar los resultados que obtienes en tu vida. No ocurre de un instante a otro, pero sí ocurre de forma acumulativa. Por eso el enfoque de 3 días es tan poderoso. Porque no es una promesa mágica. Es un reinicio de atención. Un entrenamiento de conciencia. Un experimento con tu propia mente. Durante estos 3 días, el objetivo no es eliminar todos los pensamientos negativos. Eso no es realista. El objetivo es observarlos y empezar a reemplazar el tono interno con uno más consciente. No necesitas decirte cosas irreales. No necesitas forzarte a ser alguien que no eres. Solo necesitas empezar a hablarte con más respeto. Con más calma. Con más dirección. Por ejemplo, cuando aparezca un pensamiento de duda, en lugar de quedarte atrapado en él, puedes empezar a reconocerlo y cambiar ligeramente la conversación interna. No puedo con esto se convierte en puedo avanzar paso a paso. Todo me sale mal se convierte en estoy aprendiendo a mejorar.
No soy suficiente se convierte en estoy en proceso de crecimiento. No estás negando la realidad. Estás cambiando la dirección de tu energía interna. Y esa dirección importa más de lo que parece. Porque tu mente escucha todo lo que dices, incluso cuando crees que no importa. Y cuanto más se repite un mensaje, más profundo se vuelve. Esto significa algo muy importante. No necesitas cambiar tu vida primero para cambiar cómo te hablas. Necesitas cambiar cómo te hablas para empezar a cambiar tu vida. Y ese es el verdadero punto de inicio. Durante el primer día de este cambio, es probable que notes resistencia. La mente está acostumbrada a cierto tipo de diálogo. Y cualquier cambio genera incomodidad al principio. Es normal que aparezcan viejos pensamientos. Es normal que la mente vuelva a patrones automáticos. Pero aquí no se trata de perfección. Se trata de dirección. Cada vez que te das cuenta de cómo te estás hablando, ya estás saliendo del piloto automático. Y ese momento de conciencia es más poderoso que el contenido del pensamiento. Porque significa que el observador está despertando. Y cuando el observador está presente, ya no estás completamente identificado con la voz interna. Puedes verla. Puedes cuestionarla. Puedes suavizarla. El primer día es reconocimiento. El segundo día es práctica. El tercer día es integración. Y algo empieza a cambiar lentamente. No afuera primero. Dentro. Tu energía se vuelve un poco más estable. Tu mente un poco más clara. Tu reacción emocional un poco menos intensa. No porque todo haya cambiado en tu vida externa, sino porque ha cambiado la forma en la que te relacionas contigo mismo. Y cuando eso ocurre, empiezas a atraer experiencias diferentes no por magia, sino por coherencia interna. Porque empiezas a actuar desde otro estado mental. Un estado más consciente. Más calmado. Más alineado. Y ese estado influye en todo lo demás. Este es solo el comienzo del proceso. Porque lo más importante aún está por venir. Como este diálogo interno, repetido durante 3 días, empieza a reprogramar tu percepción, tus decisiones y tu forma de responder a la vida sin esfuerzo consciente. Pero antes de eso, necesitas comprender algo esencial. La forma en la que te hablas es la forma en la que te estás creando a ti mismo en cada momento. Una vez que empiezas a observar tu diálogo interno con más conciencia, descubres algo incómodo pero liberador. No eres el único que habla dentro de tu mente. Hay una voz automática que ha estado dirigiendo gran parte de tus pensamientos durante años. Esa voz no es mala, pero sí está condicionada. Está formada por experiencias pasadas, por aprendizajes, por heridas emocionales, por creencias repetidas durante mucho tiempo. Y lo más importante, esa voz se activa sin que tú la elijas conscientemente. Por eso, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están viviendo bajo un sistema interno de repetición mental que influye directamente en cómo se sienten, cómo actúan y qué resultados obtienen. Tu diálogo interno no es solo pensamiento. Es programación emocional. Cada frase interna genera una respuesta en tu cuerpo. Cada pensamiento repetido crea una sensación. Cada sensación refuerza un estado energético. Y ese estado energético es el que determina cómo interpretas la realidad. Si tu voz interna es crítica, tu cuerpo vive en tensión. Si tu voz interna es insegura, tu mente vive en duda. Si tu voz interna es negativa, tu percepción del mundo se vuelve más pesada. Pero si tu voz interna es consciente, tu sistema interno empieza a estabilizarse. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en la que lo experimentas. Y aquí es donde el experimento de los 3 días se vuelve poderoso. Porque en muy poco tiempo puedes empezar a interrumpir patrones que llevas años repitiendo. No se trata de eliminar pensamientos negativos completamente. Se trata de dejar de obedecerlos automáticamente. La mente puede generar miles de pensamientos al día, pero tú no tienes que seguirlos todos. Puedes observarlos. Puedes cuestionarlos. Puedes reformularlos. Y ese pequeño espacio entre pensamiento y respuesta es donde empieza la transformación real. Porque ahí aparece el observador consciente. El que no se identifica con cada idea que surge. El que no se pierde en cada emoción.
el que empieza a elegir cómo responder internamente. Y cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar en tu sistema nervioso. Tu cuerpo deja de reaccionar con tanta intensidad ante cada pensamiento negativo. Tu respiración se vuelve más estable. Tu mente menos reactiva. Tu energía más equilibrada. Esto no es inmediato, pero sí acumulativo. Cada vez que interrumpes un pensamiento automático negativo, estás debilitando un patrón antiguo. Y cada vez que reemplazas ese pensamiento con una respuesta más consciente, estás fortaleciendo una nueva ruta mental. Esto es neuroplasticidad aplicada a tu vida diaria. La repetición crea caminos mentales. Y los caminos mentales crean tu forma habitual de pensar. Por eso lo que te dices durante 3 días seguidos tiene más impacto del que imaginas. Porque no es un solo pensamiento aislado. Es una dirección mental repetida. Y la mente responde más a la repetición que a la intensidad. Si durante años te has dicho que no puedes, incluso en voz baja, esa idea se ha convertido en una ruta automática. Pero si durante 3 días comienzas a introducir una nueva forma de hablarte, estás empezando a crear una nueva ruta. Al principio, la vieja voz seguirá apareciendo. No desaparece de inmediato. Pero pierde autoridad. Porque ahora hay otra presencia observando. Y esa presencia no se deja arrastrar tan fácilmente. Empiezas a notar algo interesante. Ya no crees todo lo que piensas. Este es un punto de ruptura interno muy importante. Porque la mayoría de las personas vive en un estado donde pensamiento iguala verdad. Pero cuando despiertas el observador, pensamiento iguala evento mental. Y ese cambio lo transforma todo. Porque ya no estás dentro de cada pensamiento. Estás frente a ellos. Y eso te da espacio. Espacio para respirar mentalmente. Espacio para elegir. Espacio para no reaccionar. Ese espacio es lo que te permite cambiar tu diálogo interno sin esfuerzo extremo. No necesitas luchar contra la mente. Solo necesitas verla con más claridad. Y cuando la ves claramente, deja de controlarte en silencio. Durante este proceso de 3 días, también empiezas a notar algo más profundo. Tu energía cambia dependiendo del tipo de conversación interna que mantienes. Cuando te hablas desde la crítica, tu cuerpo se tensa. Cuando te hablas desde la presión, tu respiración se acelera. Cuando te hablas desde el miedo, tu sistema interno entra en alerta. Pero cuando te hablas desde la calma, la aceptación y la claridad, tu cuerpo responde con relajación. Esto significa algo muy importante. Tu diálogo interno no es solo mental, es fisiológico. Está conectado directamente con tu sistema nervioso. Por eso no es un tema superficial. Es una herramienta de regulación interna. Y cuando empiezas a cambiarlo, empiezas a cambiar cómo te sientes incluso sin cambiar nada externo. Esto explica por qué algunas personas pueden tener vidas aparentemente estables pero sentirse constantemente en ansiedad, mientras otras, con circunstancias similares, viven con más calma. La diferencia no está solo afuera. Está dentro. En la forma en la que se hablan a sí mismas. Y aquí aparece una comprensión clave. No puedes sostener una vida externa más tranquila si tu diálogo interno sigue siendo caótico. Porque siempre habrá una incoherencia entre lo interno y lo externo. Pero cuando empiezas a alinear tu voz interna con un estado más consciente, la experiencia externa empieza a sentirse más manejable. No porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia tu respuesta ante ellos. Y esa respuesta lo cambia todo. Durante el segundo día del experimento, normalmente ocurre un punto interesante. Empiezas a darte cuenta de cuántas veces te hablas mal sin notarlo. No es algo intencional. Es automático. Frases rápidas. Juicios internos. Críticas sutiles. Dudas disfrazadas de realismo. Y cuando las ves, ya no puedes ignorarlas igual. Porque ahora hay conciencia. Y la conciencia transforma la relación con la mente. Ya no eres solo el contenido mental. Eres el espacio que lo observa. Y ese espacio es donde comienza el cambio real. A partir de ahí, empiezas a introducir pequeñas modificaciones en tu diálogo interno. No se trata de positivismo forzado. Se trata de coherencia interna. De hablarte como alguien que se está acompañando,
no atacando. Y ese simple cambio empieza a modificar la forma en la que enfrentas tu día. Empiezas a actuar con menos presión, con más claridad, con menos miedo, con más intención. Y aunque no te des cuenta inmediatamente, tu realidad empieza a responder a ese nuevo estado interno. Porque tus decisiones cambian. Y tus decisiones cambian tus resultados. Este es el punto donde el experimento deja de ser solo mental y empieza a convertirse en experiencia vivida. Y todavía queda un nivel más profundo. Como este nuevo diálogo interno, sostenido en el tiempo, comienza a traer cambios externos sin esfuerzo aparente, simplemente por coherencia energética y conductual. Cuando sostienes durante unos días una nueva forma de hablarte a ti mismo, empieza a ocurrir algo que no siempre se nota de inmediato, pero que lo cambia todo con el tiempo. Tus decisiones dejan de ser las mismas. Y esto es clave. Porque tu vida no cambia por lo que piensas ocasionalmente, sino por las decisiones pequeñas que tomas todos los días, muchas de ellas guiadas por tu estado interno. Si tu diálogo interno es crítico, tus decisiones tienden a ser más inseguras. Si tu diálogo interno es ansioso, tus decisiones tienden a ser evitativas. Si tu diálogo interno es negativo, tus decisiones tienden a limitarte. Pero si tu diálogo interno empieza a volverse más consciente, más estable y más equilibrado, tus decisiones también empiezan a cambiar de dirección. No de forma forzada, sino de forma natural. Porque ya no estás operando desde el mismo estado mental. Y este es el efecto acumulativo del que casi nadie habla. El cambio no ocurre de golpe. Ocurre por repetición. Un pensamiento nuevo no cambia tu vida. Pero un nuevo patrón mental sostenido sí cambia tu trayectoria. Durante los primeros días del experimento, puede parecer que nada está pasando. Sigues teniendo pensamientos automáticos. Sigues sintiendo dudas. Sigues notando viejos patrones. Pero algo importante ya ha cambiado. Ahora los ves. Y cuando puedes verlos, ya no estás completamente atrapado dentro de ellos. Este es el inicio del cambio real. Porque el observador consciente empieza a ganar espacio. Y ese espacio te permite elegir respuestas diferentes. Por ejemplo, en lugar de reaccionar desde la crítica interna, empiezas a detenerte un segundo. En lugar de decirte no puedes con esto, empiezas a reformularlo en algo más neutral o constructivo. En lugar de alimentar el miedo automáticamente, empiezas a observarlo sin fusionarte con él. Y aunque estos cambios parecen pequeños, están reprogramando tu sistema interno. Porque cada vez que interrumpes un patrón automático, estás debilitando una ruta antigua en tu mente. Y cada vez que introduces una respuesta más consciente, estás fortaleciendo una nueva ruta. Esto es lo que genera el cambio real en la experiencia humana, la repetición de nuevas decisiones internas. Con el tiempo, esto empieza a afectar algo muy importante: tu energía. Tu estado emocional ya no es tan extremo. Tus reacciones son más suaves. Tu mente se vuelve menos caótica. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú estás cambiando la forma en la que la atraviesas. Y esto tiene un efecto directo en tu realidad externa. Porque cuando tu estado interno cambia, tu comportamiento también cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, empiezan a cambiar los resultados. No es místico. Es coherencia. Si te hablas con más calma, actúas con más calma. Si te hablas con más confianza, actúas con más confianza. Si te hablas con más claridad, tomas decisiones más claras. Y esas decisiones, acumuladas en el tiempo, redefinen tu vida. Por eso el diálogo interno es tan poderoso. Porque no se queda en la mente. Se convierte en acción. Y la acción es lo que construye la realidad observable. Durante este proceso, también empiezas a notar algo curioso. Situaciones externas que antes te generaban estrés ya no tienen el mismo impacto. No porque hayan desaparecido, sino porque tu interpretación ha cambiado. Y aquí aparece un punto importante. La realidad no cambia solo cuando cambian los eventos, sino cuando cambia tu estado interno frente a esos eventos. Esto significa que dos personas pueden vivir la misma situación y tener vidas completamente distintas desde dentro. Una puede sentirse atrapada. Otra puede sentirse capaz de manejarlo. El evento es el mismo.
El observador es diferente. Y ese observador es el que define la experiencia. Cuando empiezas a hablarte de forma más consciente durante varios días, tu mente comienza a reorganizar su percepción. Dejas de interpretar todo desde el miedo automático. Empiezas a abrir espacio a interpretaciones más neutrales o constructivas. Y ese cambio de interpretación es el inicio de un cambio de realidad subjetiva. Porque lo que experimentas como tu vida no es solo lo que ocurre, sino cómo lo percibes y lo procesas internamente. Y eso está profundamente influido por tu diálogo interno. Otro efecto importante es que empiezas a reducir la identificación con pensamientos negativos. Antes, un pensamiento negativo podía arrastrarte durante horas. Ahora, lo ves pasar. Lo reconoces. Y puedes dejarlo ir con más facilidad. No desaparece completamente, pero pierde fuerza. Y cuando un pensamiento pierde fuerza, deja de controlar tu comportamiento. Este es el punto donde empieza a formarse una nueva identidad interna. Ya no eres la persona que cree todo lo que piensa. Eres la persona que observa lo que piensa. Y ese cambio lo transforma todo. Porque deja de haber fusión entre mente y conciencia. Y empieza a haber distancia. Esa distancia es libertad. Con esa libertad, empiezas a tomar decisiones más alineadas contigo mismo. Decisiones menos impulsivas. Menos reactivas. Más conscientes. Y esas decisiones crean nuevas experiencias. Porque tu vida no cambia por grandes eventos aislados. Cambia por acumulación de pequeñas decisiones repetidas. Y esas decisiones están directamente influenciadas por cómo te hablas internamente. Durante el tercer día del experimento, muchas personas empiezan a notar algo muy interesante. No solo piensan diferente, sino que sienten diferente. Hay más espacio interno. Menos tensión. Más claridad. Menos ruido mental constante. Y aunque todavía hay pensamientos antiguos, ya no dominan igual. Esto es importante entenderlo. No es que la mente se haya apagado, sino que ha perdido autoridad absoluta. Ya no es el centro del sistema. Ahora hay algo más estable observando. Y ese algo es el observador consciente. Desde ese estado, la vida empieza a sentirse menos como una lucha interna y más como un proceso que puedes acompañar con mayor claridad. Y eso reduce el sufrimiento de forma natural. Porque el sufrimiento no viene solo de lo que ocurre, sino de la forma en que te lo dices a ti mismo mientras ocurre. Y cuando cambia ese cómo te lo dices, cambia tu experiencia completa. Aquí es donde el experimento empieza a revelar su verdadero efecto. No estás cambiando el mundo externo directamente, estás cambiando el sistema interno que interpreta y responde al mundo. Y ese sistema es el que determina todo lo demás. Tus decisiones, tus emociones, tus hábitos, tus relaciones, tu dirección de vida. Todo está conectado con la forma en la que te hablas. Y cuando eso cambia, el resto empieza a reorganizarse. Sin esfuerzo forzado, sino por coherencia interna. Este es el punto donde el cambio deja de ser mental y empieza a convertirse en identidad. Pero aún queda una última parte. Como este nuevo diálogo interno sostenido no solo transforma tu experiencia personal, sino que empieza a generar lo que muchas personas describen como atraer lo que deseas, no desde la magia, sino desde la transformación completa de tu forma de ser.